Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre anestesiología. Como podrás ver, este mapa es pequeño, así que vamos a tocar cuestiones muy puntuales. Primero, antes que nada, debes recordar de que todo paciente, antes de que entre a alguna cirugía, pasa por alguna evaluación, ¿verdad? Alguna evaluación prequirúrgica, preanestésica. Para eso tú le pides analíticas prequirúrgicas, ¿verdad? Además, tienes que evaluar el riesgo de muerte que puede tener este paciente en plena cirugía según sus distintas enfermedades, sus circunstancias. Para eso tú empleas una escala, la cual es la escala de Lassa. Además, también tendrás que evaluar cómo se encuentra la vía aérea, si es una vía aérea de fácil o de difícil acceso. Para eso tú haces uso de distintas escalas, como puede ser la de Malampati, la de Comark, etcétera. También las vamos a ver. Y con todo esto, además valorando el tipo de cirugía, tú vas a tener que decidir si es que vas a usar una anestesia de tipo regional, si es que tan solamente quieres anestesiar una parte del cuerpo, o si quieres emplear una anestesia general, si es que prefieres tener al paciente dormidito, una anestesia en la cual lo vayas a sedar al paciente. Y para eso tú vas a tener que usar distintos fármacos, y aquí es donde vamos a hablar de los fármacos a emplear. Por ejemplo, en una anestesia regional tú vas a hacer uso de anestésicos locales, la lidocaína, la bupivacaína. En cambio, en la anestesia general tú puedes usar distintas cosas. Pueden ser anestésicos endovenosos, pueden ser anestésicos inhalatorios, pueden ser relajantes neuromusculares, así también como opioides. Entendido esto, pues vamos a empezar a hablar sobre la evaluación prequirúrgica. Para esto, como te mencioné, debes pedirle a tu paciente análisis prequirúrgicos. Pregunta, ¿en qué consisten estos análisis prequirúrgicos? Por ejemplo, no te olvides del hemograma, ¿no? Un hemograma completo. ¿Qué más? Le vas a pedir una bioquímica, la cual va a consistir en urea y creatinina para evaluar la función renal. También, ¿qué le vas a pedir? Le vas a pedir una glucosa, ¿verdad? ¿Qué más le pides? Le pides un perfil de coagulación para descartar cualquier coagulopatía. ¿Qué más le pides? ¿Qué tal te pinchas y tienes una sorpresa? Necesitas descartar que el paciente tenga, si es que tiene alguna enfermedad. Para eso tú le pides serológicos, como VIH, hepatitis B, sífilis, ¿verdad? También que le pides, no te olvides, una orina completa. Y algunos exámenes auxiliares serán la radiografía y el EKG. El EKG para descartar arritmias y la radiografía, bueno, últimamente por todo el tema del COVID se está pidiendo radiografías a todos los pacientes, inclusive tomografías. Ahora hablemos sobre el ASA. El ASA, como les mencionaba, es una escala que va a medir el riesgo de muerte que tenga el paciente en pleno acto operatorio. Para esto valora ciertas enfermedades, comorbilidades que puede tener este. Por ejemplo, en el ASA 1 son todos los pacientes que están sanitos, es decir, que no tenga alguna enfermedad, o al menos no alguna que comprometa el aparato cardiorrespiratorio. Dentro del ASA 2 y el ASA 3, aquí ya tenemos enfermedades crónicas. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus. La diferencia es que en el ASA 2, esas enfermedades van a estar controladas. En cambio, en el ASA 3 no van a estar controladas. Aquí también vas a encontrar a los pacientes con sobrepeso. Por ejemplo, en el ASA 2 van a estar los que tienen un IMC menor de 40. Y en el ASA 3 los que tienen un IMC mayor de 40. Pregunta, ¿y dónde están las gestantes y los fumadores? Están en el ASA 2, ¿ya? Las gestantes y los fumadores, ojo, son en el ASA 2, ¿ya? No te olvides de esto. Sigamos, continúa el ASA 4 y en el ASA 4 ya están las enfermedades un poquito más pesadas, por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, también la enfermedad renal crónica, la presencia de alguna arritmia o si ha tenido algún evento cardiovascular, cerebrovascular o algún infarto agudo del miocardio, algún SB dentro de los últimos 3 meses. Luego de esto vendrá el ASA 5, y el ASA 5 tú recordarás al quinto mandamiento, el cual es no matarás. En el ASA 5 estarán los pacientes que están muy próximos a la muerte, quiere decir que tienen una esperanza de vida menor de 24 horas. Son pacientes que van a morir dentro de 24 horas si es que no se les opera o se les realiza alguna intervención. Y luego de esto, en el ASA 6, como tú te darás cuenta, los distintos grados van de mejor a peor. ¿Y qué va peor que un paciente que está a punto de morirse? Un paciente que ya está muerto. Aquí van a estar los pacientes con muerte cerebral.
y estos se les va a considerar como donadores. Por último tendrás al ASA E, y es la E de emergencia. Estos son pacientes que han entrado a cirugía sin alguna evaluación previa, por eso tan solamente se les coloca la E. Luego otras dos cosas importantes también a tener en cuenta son el ayuno preoperatorio. ¿Cuál es la intención de este ayuno? Básicamente es disminuir el riesgo de broncoaspiración. ¿Ok? Y para esto, una pregunta clave. ¿Hace cuánto debió haber sido la última comida y hace cuánto debió haber sido el último líquido? Si es que estamos hablando de comidas, debió haber sido la última hace 6 horas. Y si se trata de líquidos, el último líquido debió haber sido hace 1 hora. Y por último también debes recordar cuándo es que se suspenden ciertos medicamentos, sobre todo los anticoagulantes. Para esto tenemos la aspirina, tenemos lo que es la warfarina y también tenemos la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía debo suspender la aspirina? Debo suspenderla 7 días antes, la warfarina 5 días antes. Y acá sucede algo muy interesante, porque cuando yo suspenda la warfarina, debo cambiarla por heparina de bajo peso molecular. Y esta la voy a seguir dando hasta un día antes de la cirugía. Un día antes de la cirugía, yo suspendo la enoxaparina, la heparina de bajo peso molecular, y se la vuelvo a dar al paciente un día después de la cirugía, si es que todo va correcto, para así más adelante terminar regresando a darle su tratamiento con warfarina. Recuerda que eso se llama terapia puente. No le puedes dar warfarina de frente a un paciente porque al inicio es procoagulante. Tú le debes dar primero enoxaparina para generar este efecto puente. Es un puente terapéutico. Ahora vamos a hablar sobre la vía aérea. Para esto tú recordarás que hay distintas formas en las cuales podemos valorar si es que se trata de una vía aérea de fácil o de difícil acceso. Tenemos dos evaluaciones que son preoperatorias y tenemos una evaluación que es intraoperatoria. Quiere decir que aquí tenemos que usar el laringoscopio. Entre las dos preoperatorias tenemos la regla del 3-3-2, ¿ya? 3-3-2, no 3-2-2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 dedos como distancia interincisivos en la apertura bucal. Hay 3 dedos que van del mentón hasta el hueso hioides. Y hay 2 deditos que van desde el hueso hioides hasta el cartílago tiroides. ¿Ok? La otra es el test de Mallampati. En Mallampati, lo que nos va a interesar es valorar la visualización de la úvula. Como podrás ver, hay 4 grados, en los cuales cada vez, poco a poco, se va a ver menos la úvula. En el grado 1, tú vas a poder ver todo. El paladar blando, la úvula, los pilares, la pared posterior de la faringe. En el grado 2 ya se está viendo un poquito menos la úvula, como estás viendo. También ya no se van a ver los pilares. En el grado 3 ya solamente se ve la base de la úvula. Y en el grado 4 ya no hay una visualización alguna. Luego tenemos el test de Comark. Y acá en el Comark lo que nos interesa es la visualización de la glotis. Para esto nosotros usamos un laringoscopio. Y es por eso que esta evaluación ya es intraoperatoria, ¿verdad? Así a punto ya de intubar. Y aquí en el grado 1 y 2 aún puedes visualizar la glotis, ¿ok? En el grado 1 completamente y en el grado 2 solamente un tercio. En cambio en el grado 3 ya no la visualizas. Lo único que vas a visualizar será la epiglotis. Y en el grado 4 ya no visualizas nada. Prácticamente solamente ves estructuras del suelo de la boca. Por lo tanto, en el grado 1 y 2 son básicamente grados de Comark que representan que no va a haber algún problema en la intubación. En el grado 3 y en el 4 van a ser vías aéreas de difícil acceso. Y hablando de intubación, pregunta bien puntual. ¿Cuándo vamos a intubar a un paciente? ¿Cuándo intubar? Pues van a ser distintos los escenarios, ¿verdad? Pero hay que destacar algunos. Por ejemplo, que el paciente esté cursando con apnea, no esté respirando. ¿En qué tipo de anestesia vamos a intubar? En la anestesia general, ¿ya? También los casos te van a venir si es que es un paciente intoxicado, un paciente tequeado, ¿no? Y tiene una escala de Glasgow, un Glasgow menor de 8.
Aquí, ¿qué te van a decir? ¿Cuál va a ser tu primera conducta? Intubar. También cualquier paciente que esté cursando con alguna insuficiencia respiratoria, que necesite algún apoyo ventilatorio. Estamos en algún paciente que se está chocando, etcétera. Hay varios, pero hay que destacar esto, sobre todo que es el Glasgow menor o igual de 8. Este es pues algo que a cada rato suelen preguntar. Y ahora, por último, si es que, bueno, no podemos acceder a la vía aérea por vía superior, por vía orofaringia, no nos queda de otra que plantear alguna vía aérea quirúrgica. Para eso tenemos dos tipos de abordaje, lo que son la punción cricotiroidea y lo que es la traqueostomía. Diferencias puntuales de estas dos, que la punción cricotiroidea es algo que tú vas a optar como medida de emergencia. En cambio, en la traqueostomía, tú vas a optar por esto en casos de pacientes con intubación prolongada. Por eso quiere decir que es más que nada una medida electiva. ¿Ya? ¿Dónde se hace la punción cricotiroidea? Como dice su propio nombre, cricotiroides. Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿ok? Aquí donde está el punto A. ¿Y dónde realiza la traqueostomía? Aquí un poquito más abajo, en específico, entre el segundo y el tercer anillo traqueal. ¿Qué más es importante saber? Que la punción cricotiroidea tú la vas a tener que realizar en un ángulo de 45 grados. Esto con la intención de evitar lesionar la glotis, porque dicho sea de paso, la lesión de la glotis es la complicación más frecuente de este abordaje, ¿ya? Y por el lado de la traqueostomía, recuerda que esto más que nada vas a optar en pacientes con intubación prolongada. Quiere decir que están con ventilación mecánica ya más de 15 días. Y su principal complicación será la estenosis laringea. Porque básicamente tú estás realizando un corte, estás realizando una herida dentro de la laringe. Y esta herida a lo largo va a cicatrizar, se va a retraer, se va a estenosar. Y esa es la principal complicación, que suele ser tardía, ¿ya? Esa es una complicación tardía de las traqueostomías. Ahora, vamos a hablar ahora sí de los distintos tipos de anestesia. Como mencionábamos, el principal objetivo de esta anestesia regional va a ser, como dice su propio nombre, anestesiar. Aquí lo que buscas es la anestesia. En cambio, en una anestesia general, lo que tú buscas más que nada es la sedación. ¿Ya? Sedar al paciente. Ok, ahora digamos que en esta anestesia regional, ¿ya? Digamos que tengamos un paciente con alguna fractura de coles, a una fractura en miembro superior. Y lo único que queremos es anestesiar una región del cuerpo. Sobre todo en cirugías de extremidades. Aquí, ¿por qué tipo de anestesia regional optamos? Por algo que se llama bloqueo nervioso periférico regional. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos alguna heridita en el dorso de la mano? Si es que nos hemos cortado tal vez con el cuchillo y solamente queremos anestesiar esa región pequeña. Esto se le denomina infiltración cutánea. Y por último, ¿qué pasa si es que nosotros queremos anestesiar, por ejemplo, una región mucho más grande desde la cintura para abajo? Aquí tenemos que optar por algo llamado anestesia regional neuroaxial. Esta anestesia neuroaxial puede ser de dos tipos, como ya conoces, la intradural y la extradural. También tiene otros nombres, por ejemplo, la intradural también se le conoce como raquídea, también se le conoce como espinal. En cambio, la extradural también se le conoce como epidural o también como peridural. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente la anestesia intradural ingresa, ya, atraviesa la dura madre. Y aquí es donde discurre el anestésico en el mismo LCR. En cambio, la anestesia extradural no atraviesa la dura madre, inyectándose en el espacio epidural y haciendo efecto sobre todo en las raíces nerviosas espinales.
Como puedes ver en la imagen, ¿dónde es que se realiza esta aplicación de esta anestesia? Debe ser sobre todo en regiones debajo de L2. Idealmente entre L4 y L5. Pero, ¿qué pasa si es que tenemos algún paciente que es algún recién nacido? En recién nacidos o lactantes, la médula espinal llega hasta debajo del L5, por lo tanto tendremos que aplicar alguna anestesia en regiones sacras. Esto tiene un nombre y se denomina anestesia caudal. Ahora, ¿qué contraindicaciones tendrán estos tipos de anestesia? Acá vamos a poner contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones? Pacientes que tengan algún signo de hipertensión intracraneana. Porque si tú realizas alguna punción a nivel espinal, estarías liberando la presión y provocando que el paciente potencialmente se enclave. ¿Qué más? Que presente alguna infección en el sitio de punción, ¿ya? O que el paciente presente alguna coagulopatía. Pregunta, ¿las malformaciones espinales son contraindicación? No, no son contraindicación, ¿ya? No son contraindicación. Además, recuerda de que si la cirugía va a ser larga, se prefiere optar por alguna anestesia general. ¿Ok? Ahora, ¿qué complicaciones puede tener? ¿Cuál es la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la cefalea postpunción. Que luego de la punción pase 24 horas y el paciente experimente una cefalea intensa. Para eso es recomendable mantener al paciente recostado, en decúbito supino. Y además hay que tener bastante cuidado que el anestésico suba a niveles mayores de T7, ya que puede empezar a afectar las cadenas simpáticas. Esto puede llevar a que el paciente experimente bradicardia o también depresión respiratoria, si es que llega a niveles más superiores. Ahora, esta aguja, ¿qué estructuras debe atravesar? Clásica pregunta, ¿verdad? Primero va a atravesar la piel, luego el tejido celular subcutáneo. Luego de esto habrán 3 ligamentos. ¿Ya? 3 ligamentos. Lig. Estará el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. Tú te acordarás por Sia, así como la cantante. ¿Ya? Y por último, ya atravesará la dura madre, ¿no? Dependiendo si es intradural o extradural. Pregunta, ¿qué tipo de fármacos estamos usando aquí? Como les mencionaba al inicio también, estamos usando anestésicos locales. ¿Y qué son los anestésicos locales? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Recuerda que son sodio block, ¿ya? Bloquean los canales de sodio. Estos anestésicos locales destacan por su grupo lipofílico, el cual les va a ayudar a atravesar la membrana celular. Van a entrar a la célula y aquí dentro se van a hidrolizar. Esta vendría a ser su forma activa, con la cual se van a unir a los canales de sodio bloqueándolos, ¿ok? Entonces así es como funcionan este tipo de fármacos. Y van a haber 2 tipos. Vas a tener a los ésteres y vas a tener a las amidas. Recuerda que las amidas son amigas, ¿ya? Estas son las buenas, porque los ésteres son moléculas inestables. Lo que ocurre con los ésteres, ¿ya?, es que van a tener un metabolismo principalmente plasmático, por medio de algunas esterasas. Y pues al metabolizarse van a dejar ahí todos sus metabolitos, los cuales van a ser moléculas que van a inducir distintos tipos de reacciones adversas medicamentosas. Por eso los ésteres son, vamos a decir, tipos anestésicos que no preferimos. Todo lo contrario con las amidas, porque estas van a tener un metabolismo hepático. Y pues de esta manera los metabolitos no salen tanto a la sangre, así que son moléculas más estables. ¿Ok? ¿Cómo diferencias un éster de una amida? Es muy sencillo porque ambas van a acabar en caína. Solo que las amidas van a tener una I en el prefijo, ¿ya? Por ejemplo, los ésteres tenemos la procaína y tenemos la benzocaína. Y por el lado de las amidas tenemos la lidocaína y la bupivacaína. Como te podrás dar cuenta, lidocaína tiene una I y la bupivacaína tiene una I.
Entonces, no importa qué tipo de anestésico te pongan, si es que tú ves que tiene una I en el prefijo, de seguro que es una amida. Ahora, también habrás visto de que esta lidocaína muchas veces te preguntan, ¿no? Con o sin epinefrina. ¿Cuál es la ventaja de la epinefrina? La epinefrina tiene la ventaja de generar vasoconstricción en los capilares. Por lo tanto, la lidocaína va a encontrarse más tiempo dentro del tejido, prolongando su vida media. Eso es lo bueno de combinar la lidocaína con la epinefrina. Y también va a favorecer de que esta lidocaína no ingrese a estos capilares, porque lo peor que podemos hacer es de que esta lidocaína la infiltremos en algún capilar. Si es que esta lidocaína viaja por la sangre, imagínense, es un sodio block. ¿Qué tal llega al corazón? Puede generar arritmias. ¿Y qué tal si llega al cerebro? Puede generar convulsiones. También otro dato a agregar es, ¿qué pasa si es que yo infiltro lidocaína en algún tejido que está infectado? ¿Ok? Este es algún tejido que está con alguna infección o en algún proceso inflamatorio. Esta lidocaína va a tener menor efecto en este tipo de tejidos, porque estos medios van a ser principalmente ácidos, y eso va a llevar a que la lidocaína exprese más su grupo hidrofílico. Entonces tú recordarás que la acción de la lidocaína, de estos anestésicos locales, se debe principalmente a su grupo lipofílico. Eso es lo que les va a ayudar a ingresar, a atravesar la membrana celular y activarse. Pero como en este caso van a expresar más su grupo hidrofílico, va a tener menor acción, menor potencia y menor tiempo de vida media. Ahora sí hay que conocer un poco más a profundidad a nuestros fármacos. Tenemos a la lido y tenemos a la bupivacaína. ¿Ok? A la lido, tú recordarás que ¿cuánto tiempo dura esa anestesia? Dura hasta 60 minutos. 60 a 120 minutos. En cambio, la bupi tiene una duración de hasta 3 horas. La lido, cuando tú la adquieres en farmacia, viene a una concentración del 2%. Esta concentración es la que vamos a usar en las anestesias neuroaxiales. Pero si nosotros queremos realizar alguna infiltración cutánea a la piel, alguna sutura simple, tenemos que usar una concentración de al 1%, ¿ya? ¿Cuál es la dosis tóxica de la lido? La dosis tóxica viene a ser 4 miligramos por kilo. Entonces es un poco sencillo de recordarse, ¿no? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces así ya tienes los valores principales de este fármaco. Respecto a la bupi, pues este tiene el beneficio de ser más soluble, ¿ya? Este es más soluble que la lido. Y por ser más soluble, tiene mayor potencia y también tiene mayor duración. Sin embargo, no todo puede ser bueno en esta vida. A pesar de ser más soluble, tiene mayor cardiotoxicidad, ¿ya? Listo, estas son las principales diferencias. Y ahora si me preguntasen en qué orden se van bloqueando las fibras, ¿ya? Para esto vamos a dibujar como si fuesen 3 etapas. Como si fuesen 3 fases, ¿ya? En la primera fase se van a bloquear las fibras tipo B. Estas fibras llevan el componente simpático. Tú recordarás que son las que viajan alrededor de los capilares. Entonces si se bloquean, van a generar un efecto vasodilatador, ¿ya? Vasodilatación. Y debido a esa vasodilatación, va a aumentar también la temperatura, ¿ok? Luego se van a bloquear las fibras tipo C y las A delta. Las fibras tipo C se van a encargar de llevar el dolor visceral, así como las fibras tipo A delta llevarán el dolor somático. Al bloquearlas, vas a generar un bloqueo de la sensación termoalgésica. Y por último, aquí ya van a estar todas las demás fibras. La alfa, la beta, la gamma. Y dentro de todas estas, la última en bloquearse va a ser esta, la alfa, que se va a encargar del componente motor. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la anestesia general. Esta, como habíamos puesto, se caracteriza más que nada por la capacidad de sedar. Esta en realidad va a tener 5 objetivos. Lo podemos resumir en esta mnemotecnia:
sacra, ¿ya? Sacra. S de sedación o hipnosis. La A de amnesia. Amnesia, esta es una amnesia anterógrada. La C de control. Control de algunas funciones del sistema nervioso autónomo. La R de relajación. Relajación neuromuscular. Y la última A de analgesia. Analgesia o anestesia. Entonces, estos son los principales 5 objetivos de la anestesia general. Esta consiste en 3 fases. Una fase de inducción, una fase de mantenimiento y una fase de despertar. Ya te digo que las fases más riesgosas son estas dos, el inicio y el final. Dentro de estas, la que tiene mayor mortalidad es la fase de inducción, siendo la principal causa de muerte la depresión respiratoria. Recuerda también que como el paciente está sedado, es necesario intubarlo, no como en las anestesias anteriores que hemos hablado, ¿ok? Ahora, por último, vamos a hablar de los fármacos que vamos a usar aquí. Entonces, primero vamos a hablar sobre los anestésicos inhalatorios. De estos tenemos 2 que vamos a destacar. Uno es el sevoflurano y el otro es el isoflurano. La diferencia es que el sevoflurano, ese es el más usado, ¿ya? A pesar de que el isoflurano sea el más rápido. Pero ¿por qué no usamos el isoflurano? Porque este es más hepatotóxico, ¿ok? Tiene mayor hepatotoxicidad. Y además tiene mala tolerancia en niños. Estos dos van a tener como acción la relajación muscular, así como van a tener cierto efecto hipnótico. Es por eso que estos fármacos se van a tender a usar al inicio, para lograr una intubación más fácil, ¿ok? Luego vamos a tener los anestésicos endovenosos, ¿ya? Dentro de estos vamos a destacar 3. Vamos a tener nuestra midazolam, vamos a tener el propofol y vamos a tener a la ketamina, a la famosa ketamina. Tanto el midazolam como el propofol van a tener acción estimulando los receptores tipo GABA. En cambio, la ketamina va a tener acción en los receptores NMDA. Respecto a la acción, los 3 me van a inducir hipnosis. Los 3 me van a ayudar a que el paciente se quede dormido. Solo que el midazolam va a tener más que nada acción también como relajante muscular. Además, recuerda de que este midazolam, ¿ya?, es la única benzodiazepina segura de administrarse por vía intramuscular. Y por el lado de la ketamina, además hipnótico, va a tener efecto analgésico. Y algo muy interesante de esta es que todas las demás, estas dos, van a bajar la presión, a excepción de la ketamina, que va a generar un aumento de la presión arterial. Es por eso que este analgésico endovenoso va a ser de elección en pacientes hemodinámicamente inestables. Luego vamos a tener al grupo de los relajantes neuromusculares. Y dentro de estos vas a tener a los no despolarizantes y a los despolarizantes. Dentro de los no despolarizantes vamos a tener al rocuronio. Y dentro de los despolarizantes vamos a tener a la succinilcolina. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué no despolarizante y por qué despolarizantes? Porque vamos a ver, estos relajantes neuromusculares van a hacer efecto en los receptores nicotínicos de la acetilcolina, ¿ok? Entonces, la diferencia está en que estos relajantes despolarizantes se van a unir y van a generar una despolarización muy pero muy fuerte, tan fuerte de que va a generar un periodo refractario prolongado, y eso es lo que va a generar una parálisis, una relajación del músculo. Entonces, esta despolarización va a consistir en 2 fases. Una primera que va a ser de activación, en la cual se va a unir y va a despolarizar a una intensidad en la cual luego va a generar un periodo refractario prolongado. En cambio, los otros fármacos no despolarizantes, como el rocuronio, lo único que van a hacer serán unirse a estos receptores, impidiendo de que la acetilcolina se una y haga efecto. Este rocuronio, su efecto dura
hasta dentro de 30 minutos. En cambio, la succinilcolina va a durar hasta 5 minutos. Recuerda que la succinilcolina también es ese fármaco que nos va a ayudar si es que tenemos alguna intubación difícil. Facilita la intubación. ¿Ok? Y este rocuronio, si es que al final de la anestesia queremos revertir su efecto de una manera más rápida, podemos usar de otro fármaco, el cual se llama Sugammadex. El Sugammadex revierte la acción del rocuronio. Ahora, ¿qué pasa si este paciente ya le hayamos administrado succinilcolina, por ahí tal vez isoflurano, cualquiera de estos fármacos relajantes neuromusculares o inhalatorios, y de repente empieza con un cuadro de rigidez? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de repente empieza a convulsionar, ¿ya? Convulsiones, y empieza a elevarse la temperatura llegando a una hipertermia. ¿Esto cómo se llama? Como dice su propio nombre, hipertermia maligna. ¿En qué consiste la hipertermia maligna? ¿Cuál es su fisiopatología? Esta consiste más que nada en una mutación en el 50% de los casos de los receptores de renodina tipo 1. ¿Qué son estos receptores? Estos son receptores que van a controlar la salida del calcio del retículo sarcoplasmático. Lo que va a ocurrir es que estos receptores se van a volver más sensibles, ¿ya? Se van a empezar a activar patológicamente frente a la presencia de alguno de estos fármacos. Entonces se activan y van a empezar a liberar grandes cantidades de calcio del retículo sarcoplasmático. Como tú recordarás, este calcio va a generar contracción, por lo tanto las células musculares se van a empezar a contraer repetitivamente. Pero esa contracción sostenida conlleva que la célula pierda cada vez más ATP, y la depresión de ATP conlleva que poco a poco la célula llegue a morirse. Además, esta contracción sostenida conlleva que aumente la temperatura corporal, llegando hasta el punto de la hipertermia. Por eso es que recibe el nombre de hipertermia maligna. Y también recuerda que uno de los hallazgos que vas a encontrar dentro de la misma cirugía intrasop será el aumento de la EtCO2, del end-tidal CO2. ¿Ok? Y para terminar, vamos a hablar ahora sí de lo que vendría a ser de los analgésicos opioides. Los opioides tienen principal acción analgésica, o sea, contra el dolor. Para esto hacen acción en los receptores tipo mu. Ahora, tú recordarás que para la OMS hay como una escalerita, ¿verdad? Para la OMS hay una escalerita del tratamiento para el dolor. En el primer eslabón vas a tener lo que son los AINES, lo que es el paracetamol, lo que es el metamizol, ¿ok? En el segundo eslabón vas a tener a los opioides débiles, y aquí vas a tener al tramadol y a la codeína. En el tercer eslabón, aquí ya vas a tener a los opioides fuertes. Vas a tener a la morfina y al fentanilo. Y esos son los que vamos a hablar ahorita. Vamos acá a destacar 3, ¿ok? Vamos a tener a la morfina, vamos a tener al fentanilo y vamos a tener al remifentanilo. En términos de potencia, si la morfina vale como 1, el fentanilo y el remifentanilo van a valer como 100. Y además recuerda que entre el fentanilo y el remifentanilo va a tener una acción más rápida, pero a la vez más corta, ¿ya? Mientras que el fentanilo tiene un tiempo de vida media de hasta 1 hora, el remifentanilo es mucho más corto, de 3 a 4 minutos. Es por eso que este remi vas a necesitar de una infusión continua, de una bomba de infusión continua. Y con eso te pregunto, ¿cuál de estos dos va a tener algún efecto de analgesia postquirúrgica, postoperatoria? Como el fentanilo tiene una duración más prolongada, este será el que tenga efecto de analgesia postquirúrgica. En cambio, el remifentanilo, como no dura mucho, no va a tener efecto de analgesia postquirúrgica. Va a terminar la cirugía y pues el efecto no te va a durar más de 4 minutos de eso. Ok, entonces con eso habremos acabado nuestro mapa de anestesiología. Espero que te haya ayudado bastante. De ser así, no olvides dejarme algún me gusta o compartir este video con otras personas. Y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Cuídate mucho.